Bueno, un saludo a todos los amigos de YouTube, a todos los amigos y hermanos de Conoce a mi Dios. Vamos ahorita en camino de aquí de la colonia 20 de noviembre. En Acapulco vamos a trasladarnos a la colonia La Mica. Platicaba con el ministro por teléfono y me cuenta de una hermana que nos quiere platicar su testimonio. Bueno, vamos de dirección para allá para conocer a la hermana y también conocer su testimonio. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. ¿Quién mis cargas llevará? Solo tú, Señor, solo tú. A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel. Guíame, oh buen pastor, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser cese aquí de padecer, satisfecho yo estaré si tú estás, Señor, junto a mí. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti, si tú estás, Señor, junto a mí. La paz del Señor, ya estamos aquí en Colonia La Mica. Así es. Estoy aquí con la hermana Genara, la hermana Genara, de aquí de la iglesia de La Mica, Fibra Activa. Ella nos va a platicar su testimonio de conversión desde un principio en las luchas que ella tuvo que enfrentarse Así es. durante su proceso. Y bueno, pues hermana, adelante. Mi testimonio dice así, que sea para la gloria y la gloria del Señor. Yo a los 15 años me casé, mi señorita a los 15 años me casé, mi esposo tenía 24 años, pero él era demasiado celoso, celos enfermizos tenía, me celaba hasta con su propia familia. Desde el principio de mi vida fue muy difícil y pues por muchos años, todo el tiempo él siempre con su celo, con su toda la amargura en mi hogar. Pero que al pasar el tiempo él agarró el vicio, murió su mamá, agarró el vicio del alcohol, tomaba demasiado, era maltrato para mí, para mis hijos cuando estaban pequeños y aún de grandes él los maltrataba, llegaba a quererme golpear a mí y se metía a mis hijos y también a ellos no golpeaba. Tanto fue así que él me engañaba con muchísimas mujeres, con cualquier que se le atravesara, me llegó a engañar con la suegra de su hermano, tuvo una hija con ella. Y en ese tiempo fue mi vida muy difícil, hasta llegué a la operación me operaron de la vesícula por tanto coraje que yo hacía. Por lo mismo de la depresión. Sí, estaba viviendo, mi hijo se me fue para el norte a los 18 años, mi hijo mayor, porque ya no aguantó los problemas que había en la casa, todo lo que pasaba. Él ya no lo soportó y se fue mi hijo porque él veía como su papá se olvidó de lo que andaba con él ahí, trabajaba en una camioneta que vendían poco
y ahí cargaba a mi hijo de chofería. Él veía cómo se iba con las amantes y a mi hijo lo dejaba allí. Ya no aguantó esta vida y se fue para el norte. Allá el Señor tuvo misericordia de mi hijo mayor y allá el Señor tuvo misericordia de él en Estados Unidos. ¿Su hijo conoció la iglesia? Mi hijo conoció la iglesia en Estados Unidos. Y nosotros seguíamos acá, él se fue y me quedaba con mis otros hijos y ya la vida ya no la soportábamos. Nos queríamos ir con él y él me decía, no mamá, yo voy a regresar porque ya ahora conozco a Dios. Y yo decía, es que cuando yo regrese, mi papá va a cambiar. Pero él regresaba, mi hijo se venía y él seguía igual. Él no cambiaba, era más dura la vida para mí, para mis hijos. Más golpes, maltrato. Una vez me llegó a poner una pistola en el pecho que yo pensé que él me iba a matar en ese momento, pero me decía él que yo lo matara. Yo no me atreví a hacerlo porque yo decía que cómo iba a hacer yo eso. Y él entonces, mi otro hijo mayor, le quitó la pistola y se fue ahí. Y él siguió más y más fuerte. En el 2001, tanto era su vicio que se fue con una señora que tenía una cantina. Se fue con ella y yo, a pesar de todo lo que él me hacía, a pesar de la vida que llevé tantos años, a los 29 años, que fue en el 2001, se fue con esa mujer. Yo caí en una depresión, una enfermedad, porque yo que me casé tan joven, pues para mí fue el único hombre de mi vida. Yo lo quería demasiado, era mi esposo. Yo sentía que sin él pues ya no tenía sentido mi vida. Yo llegué, mis hermanos en la carne me cargaban, me llevaron con los hechiceros, me llevaron con esas personas que le dicen que echan las cartas, todo eso, me cargaron y yo, mi vida, yo no sentía, no había sentido para mí nada, me hacía bien. Mis hijos me cargaban con médicos, porque él ya se había ido, nos había dejado, me llevaban con médico tras médico, me llevaban con los psicólogos y nada me hacía bien. Yo estaba para morir porque yo no me daba hambre, no me daba sueño, yo no quería vivir solamente, yo quería verlo solamente a él. Me dijo mi hijo, mamá, el que ya es bautizado por gracia de Dios, para usted mi papá es su Dios. Yo le dije, no hijo, eso sí que no. Porque mamá, dice él, dice, ya está con otra mujer, usted olvídese de él. Y yo no podía, sentía que no podía más, yo sentía que el mundo se me venía encima. Para mí ya no tenía sentido vivir, me estaba dejando morir porque usted era todo para mí. Pero cuando mi hijo me invitó a Guadalajara, en el 2002, yo ya tenía un año en esa depresión enferma, que yo ya no, estuve a punto de perder la razón, porque yo ya no, mis hijos me decían, yo sentía un miedo a estar sola, la oscuridad, y me decían mis hijos, mamá, usted tiene miedo, pero si usted no le echa ganas, va a quedar sola, la vamos a llevar a un lugar allá donde le dicen que llevan a un manicomio donde llevan a las gentes que están mal de su cabeza. Y allá va a estar sola, me decían mis hijos. Y yo no razonaba, yo sentía que ya no tenía sentido vivir. En ese tiempo, mi hijo del 2002, Raúl me invitó, el que por gracia de Dios él ya era de la iglesia y había conocido a un Dios vivo. Y él me invitó a Guadalajara, hermosa provincia. Mi hijo me dice, mamá, dice, vamos para que usted vaya a conocer allá, me decían, para que vaya. Me decía mi otro hijo, para que se vaya a distraer. Yo le decía, no quiero ir, no tengo ganas de salir, no quería salir, no nada. Pero un día él llegó muy tomado a mi esposa, porque todavía iba de vez en cuando. Y yo le lloraba como una niña, como cuando un niño le llora a su padre, porque así me dijo un psicólogo, para usted depositó todo su amor, porque yo de niña no tuve un padre. Mi padre me abandonó cuando yo era muy pequeña, se fue para Estados Unidos, dejó a mi madre, siendo yo muy pequeñita, yo no lo conocí. Me dice el psicólogo, para usted, eso no nada más es su esposo, usted depositó todo su amor en él, su padre, como un padre así lo ve también. Y yo, cuando él llegaba, yo le lloraba que no se fuera, que se quedara con nosotros. Y él me decía que ya no iba a venir porque yo siempre estaba llorando. Y esta vez él vino tomado y yo le dije a mi hijo, ahora sí, hijo, voy a ir contigo a Guadalajara, a Raúl, que es mi hijo que era bautizado. Yo le decía, voy a ir contigo, hijo, ahora sí quiero ir contigo. Y a mí me han pagado mi pasaje, que fue en febrero del 2002. Yo me iban dos hermanas de aquí de la iglesia de la Mica y otros hermanos, y iba mi hijo conmigo. Cuando yo llegué allá a Guadalajara, iglesia del Señor, para mí fue lo más hermoso, porque yo allá, cuando el varón de Dios, yo lo conocí de lejos,
Cuando lo conocí al varón de Dios, ahí el Señor hizo una obra tan hermosa en mi corazón. Cuando yo lo vi de lejos, yo sentí algo tan hermoso que nunca lo había sentido. Sentí que desde mi cabeza hasta mis pies un calor en mi cuerpo y yo caí en bendición. Yo le decía a mis hermanas que andaban conmigo que yo me iba a bautizar. El 13 de febrero del 2002, yo bajé a las aguas del bautismo. Yo me bauticé y desde entonces mi vida cambió, porque el Señor hizo esta obra en mi corazón de creer en el que Dios ha enviado en estos tiempos, su santo apóstol, un hombre de Dios, el que cree en Él, el que cree que si es un verdadero apóstol, ya no hay más sufrimiento para uno, porque yo siento que Él es todo para mí. Yo le digo a mi Señor, si Él está conmigo hay vida para mi alma. Y yo le digo a las personas, si algún día ven ese testimonio, que lo vea, que no vale la pena dejarse morir por un hombre o una mujer, o un hombre por una mujer, o entregarse al vicio, que busquen a un Dios vivo, porque Dios todo lo puede. Yo pensaba que no podía más, pero Dios tuvo misericordia de mi alma. El Señor todo lo puede. Y en estos tiempos, como en aquellos tiempos, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, en estos tiempos hay uno más poderoso que Moisés, porque en ese tiempo Moisés era un siervo de Dios, pero él solamente era para el pueblo de Israel. Y ahora en este tiempo el apóstol de Jesucristo es para todo el mundo. Todo el mundo, porque Él tiene el poder para todo el mundo, porque Dios le ha dado eso. Nuestro Señor Jesucristo le dio todo poder. Es un hombre poderoso. Yo le invito a las personas que un día escuchen este testimonio, que si ellos sienten que ya no pueden más, nuestro Dios está con las puertas abiertas. Y en Guadalajara hay un hombre de Dios, un varón santo que es un apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él se llama Samuel Joaquín Flores, por gracia de Dios. Por ese hombre santo Dios tuvo misericordia de mi alma. Y desde que yo lo conocí, el Señor hizo esa obra en mi corazón. Y yo soy feliz con mi Señor ahora, ya no hay tristeza en mi corazón. Todo es gozo y felicidad. Cuando yo regresaba de Guadalajara, volví a regresar a mi esposo a mi casa a ver a mi hijo más chico, porque todavía tenía 2 que no se me habían casado. Y él veía el cambio en mí. Él vio que yo ya no derramé una lágrima. Él nunca más le volví a rogar que se quedara. Porque el Señor, al hacer esa obra en mi corazón, me lo arrancó de mi corazón. Porque era lo que yo quería, sentir algo que no me doliera ya al verlo. El Señor me lo arrancó de mi corazón, pero sin odio, sin rencor. Yo ahora soy feliz con mi Señor. Ahora le sirvo a mi Señor y no puedo callar lo que Él ha hecho por mí. Porque ese es mi deseo, que las gentes sepan que hay un Dios vivo. Porque muchos piensan que Dios no tiene poder. Nuestro Dios, el mismo Dios de ayer y de hoy, es el mismo que nosotros servimos. Un Dios vivo. Creo que es de admirar, hermana. Así es, amén. Personas que nos escuchan. Así es, amén. Es de admirar, por ejemplo, escucho a la hermana estando ella en la depresión. Así es, amén. Hagamos a un lado, por ejemplo, el hecho por el cual usted cayó en depresión, ¿no? Sí, claro que sí. La razón fue porque había mucho afecto hacia su esposo, su esposo se había ido con otra mujer. Sí, así es. Y usted cayó en depresión. Así es. Dice que sus hijos la llevaron con hechiceros, sí, con tarotistas. Así es. ¿verdad? Para tratar de solucionar el problema, porque usted se estaba dejando morir. Así es. Se estaba dejando morir sin comer, sin tomar, sin dormir. Ya lleva un año usted en esa depresión. Así es, cuando la hermana es invitada por uno de sus hijos, así es, que años atrás había conocido ya la iglesia, Raúl, su hijo Raúl, que ya conoció la iglesia del Señor en Estados Unidos. Conoció la iglesia, llega el muchacho ya de la iglesia e invita, viendo la aflicción de la madre, la invita a conocer la iglesia. Me imagino que el hecho de haberla conocido él, me imagino que cambió su vida, y al sentir ese cambio, pues él quiso que también nos experimentara ese cambio. Entonces viene su hijo,
la invita a la iglesia y en esa depresión la hermana alcanza a aceptar, porque usted no quería nada con nadie. No. Entonces alcanza a aceptar la invitación. Amén. Y en la invitación la hermana llega a Guadalajara. Amén, así. Fue el año 2001, 14 de febrero del 2001, fue esa festividad. Fue el 2002. 2002. Que iba a depresión 2001. En el 2001 caí en depresión, Sí, amén. y en el 2002 va a Guadalajara ese Amén. febrero. Sí, amén. Y hermana, cuando usted llega y ve al apóstol de Dios, nos comenta usted, hermana, que sintió un fuego, Así es, amén. sintió un calor que Amén, llenó su así. cuerpo. Sí, amén. Cuando usted siente ese calor, hermana, siente ese fuego, ¿qué pasaba por su mente, hermana? Pues solamente sentí gozo, sentí felicidad. Todo se me borró, lo pasado, lo que yo había pasado, todo, me olvidé de todo en ese momento. Hubo un cambio. Un cambio totalmente. Que alguien sacó todo lo que tenía por dentro. Así es. Y lo renovó. Amén, así es. Entonces, en ese sentimiento, hermano, usted aceptó el bautismo. Amén, así es. Y fue el día, Más feliz de mi ¿qué día se bautizó usted? 13 de febrero de 2000. La hermana se bautiza el día 13 de febrero del 2002 en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, esa es una grande maravilla que Dios hace con la hermana. Así es, amén. Que la hermana hoy nos quiere platicar, la hermana Genara, hoy nos platica ese testimonio, y creo que es bueno enfocar el mensaje hacia las personas que tanto de la iglesia, que forman parte de la iglesia. Bueno, creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio Así es, amén. que contar acerca de la bendición de Dios, amén, que ha tenido para con nosotros. Y también a las personas que son ajenas a la iglesia, que no han llegado a la iglesia, es un testimonio amén, que no está escrito, que no se escribió, es un testimonio vivo, amén, que la hermana Genara nos está platicando de su conversión a la iglesia, amén, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, amén, de los del mundo, donde hay un auténtico apóstol de así Jesucristo. Es, pues Dios le pague, hermana Genara, amén, nos dio mucho gusto conocerla, y que su testimonio sea escuchado por propios y extraños, y como dijo el Señor, ¿verdad? Que contásemos las virtudes que Él ha hecho con nosotros, y que a través de este testimonio muchas almas más conozcan al único Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y al único y auténtico apóstol de Jesucristo que hay sobre la faz de la tierra. Esperamos les guste, les agrade este testimonio, nos hagan el favor de compartirlo, al igual que suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es Conoce a mi Dios. Y bueno, nos despedimos, hermana. Le agradecemos de todo corazón, y que Dios sea quien la bendiga. Amén. Señor le bendiga. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Bueno, pues esta fue un testimonio más de Conoce a mi Dios, un programa con sentido espiritual. Y desde el interior de la iglesia de la Mica, en Acapulco Guerrero, nos despedimos. Su servidor, Irán Chávez, titular del programa Conoce a mi Dios, esperando que este testimonio llegue a sus corazones y nos hagan el favor de compartirlo. Dios los bendiga. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús.
vida.